Aquel día, en aquel instante, todo cambió para Okabe Kazuaki. Frente a él, una chica se burlaba mientras su mente quedaba en blanco por la sorpresa. En consecuencia, la escena se volvió difusa, casi solemne, como si una presencia imponente se alzara ante sus ojos. Fue entonces cuando, sin pronunciar palabra, hizo un juramento silencioso, firme y necesario: no volvería a malinterpretar las intenciones de nadie. Desde entonces, Okabe se recordó a sí mismo quién era: un estudiante de segundo año de preparatoria, alguien que tanto durante las clases como fuera de la escuela, vivía con la mente metida en el estudio, pasando los días como si nadara sin descanso en un mar de apuntes y ejercicios. Todo ese esfuerzo, por lo demás, tenía un único propósito claro y constante: no fallar en los exámenes de ingreso a la universidad. Por eso, se repetía que debía superar cualquier distracción o angustia, sin importar cuál fuera. Sin embargo, una parte de él sabía que no todo era tan sencillo como intentaba convencerse. En su salón, su compañera de clase Sano Kiara destacaba por una belleza fría y una calma difícil de descifrar. Okabe desde su asiento, notaba que a menudo sus miradas se cruzaban, y cada vez que eso ocurría, su corazón reaccionaba antes que su razón. De hecho, la vio pasar frente a él con una elegancia natural, y al instante él se sobresaltó, sintió el rubor subirle al rostro y se preguntó si acaso le gustaba. No obstante, en cuanto esa idea apareció, también comprendió que estaba a punto de interpretar algo donde tal vez no había nada. Así que se obligó a respirar hondo y se reprendió por su propio impulso, convencido de que su imaginación le jugaba malas pasadas y de que esa tendencia a sentirse el centro de todo era peligrosa. Mientras seguía estudiando con concentración, una chica le habló con tono casual. Primero comentó que empezar a estudiar tan temprano, apenas iniciado el semestre, era admirable. Luego, casi de inmediato, remató con una observación que sonaba a burla amable al decir que seguía igual que siempre, como si no tuviera amigos. Okabe respondió sin dudar que eso no importaba, porque ya había decidido que durante la preparatoria se concentraría exclusivamente en los estudios. Entonces, sin titubeos, aquella chica le preguntó si ese año también podría tenerlo solo para ella. Se trataba de Nishina Iña, una compañera de personalidad alegre, rodeada de amigos, completamente opuesta a él, que sonreía con los ojos brillantes y hablaba con una familiaridad que le resultaba natural. Iña, al verlo, notó su rostro encendido y expresó preocupación. Aún así, Okabe aseguró que estaba bien y se obligó a mantener la calma, diciéndose que era normal que una chica popular actuara de ese modo con cualquiera. A pesar de esa explicación, por dentro se desmentía, porque su pecho estaba demasiado agitado como para llamarlo normal. Además, con un gesto coqueto y una sonrisa ligera, Iña recordó que llevaban 2 años seguidos en la misma clase y sentándose uno al lado del otro. Lo dijo como si aquello fuera destino, y esa manera de expresarse lo dejó inquieto, ya que una vez más, sintió que sus palabras podían empujarlo a una confusión inevitable. Okabe intentó pedirle que no dijera cosas así. Sin embargo, Iña se quedó sorprendida y él, con la garganta tensa y la cara aún más roja, terminó soltando un comentario sobre lo linda que era. Apenas lo dijo, se arrepintió. En el acto, sintió que sus pensamientos corrían fuera de control, temiendo haber vuelto a equivocarse y haber dicho algo inapropiado. No obstante, Iña no se apartó, al contrario, se acercó con curiosidad y quiso saber qué era lo que a él le parecía lindo de ella, exigiéndole claridad. Ante esa presión, Okabe buscó refugio en su respuesta habitual y afirmó que en ese momento solo quería concentrarse en estudiar. Fue entonces cuando notó que alguien se acercaba, y con ello el ambiente cambió. Un silencio pesado se instaló en el aire. Kiara apareció frente a él con una seriedad tranquila, se acercó demasiado como para que él pudiera ignorarla y lo observó fijamente con una intensidad que lo dejó confundido. Okabe trató de entender qué estaba pasando, pero su mente solo encontró nervios. Acto seguido, Kiara pronunció su nombre completo como si confirmara algo importante, y antes de que él pudiera reaccionar, dejó una nota sobre su pupitre. Luego le dijo que la aceptara, explicando que era su información de contacto. Okabe se quedó sin palabras. Mientras tanto, Iña, intrigada, intentó averiguar si él conocía a Sano Kiara. Al escuchar que no, comentó que Kiara era misteriosa, hermosa y que casi nunca se la veía hablando con amigos, como si esa distancia la volviera aún más difícil de comprender. Finalmente, a Iña le pareció que Kiara probablemente quería llevarse bien con Okabe, y lo dijo con una sonrisa algo incómoda.
Al mismo tiempo, observó el rubor inevitable de él con una expresión cada vez más compleja, como si confirmara una sospecha silenciosa. Después de clases, Okabe caminó de regreso a casa con la cabeza llena de ideas que intentaba apartar. Por un lado, una parte de él insistía en que tal vez Kiara sentía algo por él, sin embargo, casi de inmediato se obligaba a negar esa posibilidad, repitiéndose que no debía hacerse ilusiones y que quizá ella tenía un objetivo distinto. En ese momento, una voz femenina lo llamó desde atrás con entusiasmo y lo saludó usando un apodo familiar. Okabe reconoció a la chica al instante, pronunció su nombre llamándola Rui, y ella le sonrió con calidez, contenta de volver a caminar con él hacia casa después de tanto tiempo. Kuyuan Rui era su amiga de la infancia, y además un año menor, alguien cuya presencia le resultaba cercana, casi tranquila, aunque su popularidad la rodeaba de una atención constante. Entonces, Okabe vio las cartas que ella llevaba en el bolso y entendió de inmediato lo que eran, sorprendido de que hubiera tantas desde el primer día de clases. Rui admitió con naturalidad que sí, que a las chicas les gustaban esas cosas, como si fuera lo más común del mundo. Justo en ese instante, un viento fuerte hizo que las cartas se esparcieran por el suelo. Rui soltó una exclamación de fastidio y se agachó para recogerlas. Mientras tanto, Okabe la asistió con la mirada, y al fijarse en su uniforme, comprendió que era nuevo, aunque ella le pidió que no se preocupara por eso. Mientras recogía cada papel con cuidado, Rui pensó en voz alta que esas cartas habían sido escritas por personas que se habían tomado el tiempo de pensar en ella y que por lo tanto, no podía ignorarlas ni tratarlas con indiferencia. Okabe la observó con admiración sincera, sintiendo que ella seguía siendo genial. Luego, al verla apurada, le ofreció un pañuelo, y Rui lo aceptó con gratitud. Acto seguido, Okabe repitió que ella seguía siendo increíble como siempre. Rui, sonrojándose, dejó escapar una frase juguetona al insinuar que quizá él se había vuelto a enamorar de ella. Después, le devolvió una mirada tranquila y le dijo que él también seguía igual, con esa misma amabilidad que recordaba. Ante eso, Okabe, incómodo, apartó la vista y respondió con una gratitud torpe, mientras Rui soltaba una risa baja y suave. A lo lejos, unas chicas la reconocieron con emoción. Por esa razón, Rui se despidió feliz, diciendo que había sido genial poder hablar después de tanto tiempo y prometiendo que se verían luego. Okabe respondió de manera simple, y cuando ella se alejó, sintió de pronto una presencia detrás de él, lo que lo hizo sobresaltarse. Al girar, encontró a Kiara mirándolo fijamente, así, su sorpresa se convirtió en tensión al verla tan cerca otra vez. Kiara le dijo que regresaran juntos a casa, y Okabe se quedó congelado, con una protesta desesperada creciendo en su interior, incapaz de entender por qué ella estaba haciendo eso. Aún así, Kiara, con una expresión ligeramente herida, dejó ver que le importaba su reacción, como si estuviera comprobando si él la rechazaría. Okabe tardó en responder, observándola en silencio. Al final, dijo que no era que no se pudiera, aunque no supo cómo terminar la frase. En consecuencia, Kiara pareció alegrarse con suavidad. Luego, mientras ambos empezaban a caminar, Rui los observó desde lejos sin decir nada, con el rostro en sombras, como si su silencio pesara más que cualquier palabra. Ya en marcha, Okabe, intentando ordenar sus pensamientos, le expresó a Kiara que quería saber para qué lo había buscado. Sin embargo, ella respondió que solo quería que regresaran juntos, como si eso fuera suficiente explicación. Después añadió que se le acababa de ocurrir algo, y en Okabe se encendió un temor instintivo, porque sentía que no entendía en absoluto lo que ella pensaba. Entonces, Kiara lo miró con una sonrisa, y con total naturalidad, quiso llamarlo por un apodo basado en su nombre. Okabe, atrapado entre la vergüenza y la confusión, terminó aceptándolo, aunque su voz salió temblorosa. Kiara se veía genuinamente feliz, juntó las manos con ternura y se sonrojó, mientras Okabe evitaba mirarla directamente, completamente abrumado. Poco después, Kiara también le pidió su información de contacto. En ese instante, Okabe sintió que su mente volvía a girar sin control, intentando adivinar qué buscaba ella en realidad. Con esa sensación todavía encima, el día terminó por arrastrarlo hasta su casa, donde intentó estudiar otra vez, aunque apenas pudo hacerlo, recibió un golpecito suave en la cabeza, acompañado de una llamada de atención. Quien lo reprendió fue Inose Akari, su prima, una estudiante de una universidad prestigiosa a la que él admiraba. Además, ella era su tutora privada, alguien que mantenía una elegancia tranquila incluso mientras leía un libro.
Akari le señaló que su capacidad de concentración no era suficiente, y Okabe, con honestidad cansada, admitió que habían pasado muchas cosas y que tenía la cabeza hecha un revuelo. Entonces, Akari le recordó que apenas era el primer día del nuevo semestre y sugirió dejarlo por hoy. Sin embargo, Okabe se negó, insistiendo en que quería estudiar un poco más. Ante esa terquedad, Akari, con un gesto suave, le acarició la cabeza y aceptó, pidiéndole que se esforzara. Okabe respondió con una obediencia apagada, como si necesitara esa rutina para no perderse. En el fondo, Okabe se reafirmó en lo que ya había decidido desde antes, se recordó que no tenía que volver a malinterpretar las cosas nunca más, porque ese era el único modo de seguir avanzando sin caer otra vez en el mismo error. A partir de ahí, su memoria le devolvió con demasiada claridad ciertas escenas del pasado, especialmente la imagen de una chica entrando a su casa con energía, con los brazos extendidos y un entusiasmo desbordante, rodeada de gestos cariñosos que lo dejaban indefenso. Esa chica era la amiga de su hermana mayor, alguien que solía visitarlos muy seguido para jugar y que se acercaba a él con una confianza que parecía no tener límites. En cuanto lo veía, se lanzaba a abrazarlo con fuerza, como si un solo día sin verlo fuera una eternidad. Mientras tanto, él se quedaba rígido, sorprendido por el impulso y por lo difícil que era reaccionar con naturalidad ante un contacto tan directo. En aquel entonces, Okabe aún era joven y estaba lleno de inseguridades. Por eso, se decía por dentro que esa clase de comportamiento, visto desde otro ángulo, podría considerarse inapropiado. Aún así, no encontraba la forma de poner distancia sin sentirse culpable. Ella, por su parte, lo miraba con ojos brillantes y soltaba pequeños murmullos cariñosos, y él solo podía pensar que era una persona imposible de manejar. Con el rostro completamente rojo y el cuerpo temblando, terminó convenciéndose de que a él le gustaba de una manera especial. De ese modo, esa interpretación creció dentro de él con fuerza, porque las palabras dulces y el afecto constante lo empujaron a entenderlo todo como algo más profundo de lo que era. No obstante, con el tiempo comprendió que lo había malinterpretado por completo. Ese golpe llegó en el invierno de su tercer año de secundaria, justo cuando se preparaba para los exámenes de ingreso. Fue entonces cuando aquella persona se casó con otro hombre con una naturalidad que a él le pareció irreal. Okabe la vio vestida de novia, radiante, y sintió que su mente quedaba en blanco, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. A partir de ahí, incluso cuando intentaba estudiar, el pensamiento volvía una y otra vez. Después de todo, él había dado por sentado que ambos se sentían igual, y por esa razón, fue incapaz de concentrarse como antes. Al final, esa falta de enfoque lo arrastró hasta un resultado que aún le dolía recordar. Terminó reprobando el examen para la preparatoria a la que quería entrar. En aquel momento, Akari, al verlo, había mostrado preocupación, diciendo que siendo él tan talentoso, su rendimiento antes del examen simplemente se había derrumbado, sin imaginar cuál era la verdadera razón. Okabe entendía que su prima no lo sabía y que su desilusión era un secreto para todos, uno que prefería que nadie descubriera jamás. Así, por fuera se reía con nervios, intentando parecer tranquilo. Sin embargo, por dentro se veía a sí mismo con frustración, convencido de que solo fingía ser serio y de que en realidad era alguien demasiado consciente de todo, alguien que se complicaba solo. En medio de ese silencio, Okabe la llamó con suavidad y con una tensión difícil de ocultar, buscó una respuesta en ella al preguntarle cómo lograba superar sus preocupaciones. Luego le explicó que al verla estudiar con tanta disciplina, él también quería llegar a ser como ella. Finalmente, le pidió que le dijera si tenía algún secreto para conseguirlo. Akari guardó silencio durante unos segundos y luego murmuró que aquel secreto era algo que no pensaba revelar. Al decirlo, se llevó un dedo a los labios, como si sellara la confesión. Después, con calma, levantó la mano y añadió que a veces, las preocupaciones también eran muy importantes. En consecuencia, Okabe sintió una decepción resignada al comprender que ella no le había dicho lo que más quería escuchar. En ese momento, sonó el teléfono de Okabe. Akari comentó con curiosidad que era raro que a él le llegara un mensaje. Entonces, Okabe miró la pantalla y se quedó inmóvil al darse cuenta de que era de Sano Kiara. Aún peor, el contenido lo hizo estremecerse, porque ella le decía que se llevaran bien también al día siguiente. De inmediato, Okabe volvió a sentir el mismo temblor de antes, como si su mente buscara una conclusión apresurada, y en su interior apareció la idea de que quizá, de verdad, ella gustaba de él.
Akari lo observó en silencio, sin añadir nada, mientras la noche caía sobre el edificio donde vivían. Por su parte, Okabe se repetía con fuerza que no volvería a malinterpretar las cosas, como si esa promesa fuera lo único capaz de sostenerlo. Esa misma noche, en distintos lugares, los pensamientos de Iña, Rui y Akari avanzaban en paralelo. Por un lado, Iña, mientras se preparaba para bañarse y luego se hundía en el agua con las mejillas infladas y un gesto molesto, recordó la expresión que Okabe había mostrado en la escuela. Con ello, comprendió que él también se la mostraba a personas que no eran ella. En el fondo, se había quedado con la idea de que esa cercanía era especial, y al recordar que él le había dicho que era muy linda, empezó a convencerse de que después de todo, era natural que alguien como él fuera compañero de una chica tan atractiva como ella. Sin embargo, el orgullo se mezcló con celos, y en su mente surgió la necesidad de confirmarse como la más importante. Por otro lado, Rui sostenía una fotografía o una tarjeta con cuidado. Su rostro quedaba medio cubierto por sombras que dejaban ver nostalgia y un enojo contenido. En ese estado, recordó su infancia con Okabe, cuando jugaban juntos afuera, y también recordó una frase suya sobre gustarle la gente fría. Así, Rui se repetía que ella se había convertido en una chica más fría que cualquier otra y que además era su única amiga de la infancia, como si esa historia compartida tuviera que significar algo que nadie más podía igualar. Al final, la mezcla de sorpresa y rabia en sus ojos la empujó hacia la misma idea que no quería admitir: ella también necesitaba ser la número uno. Mientras tanto, Akari en su propia casa, lloraba en silencio, con las mejillas rojas y una expresión hecha de tristeza, vergüenza y una emoción que no conseguía ordenar. Recordó a Okabe estudiando mientras ella lo observaba, y a la vez, volvió a escuchar en su memoria aquellas palabras suyas sobre gustarle las mujeres inteligentes y maduras, como si aquel elogio le hubiera abierto una herida que no podía cerrar. Además, recordó haberlo cuidado cuando era un bebé y se dijo que lo conocía desde siempre, creyendo, en algún momento, que ella era quien mejor lo entendía. A la distancia, como si aquella noche uniera sus pensamientos, las tres pronunciaron su nombre de distintas maneras. Sin decirlo en voz alta, las tres llegaron al mismo punto, se preguntaron por qué no se suponía que a él le gustaran ellas. En contraste, Kiara aparecía como una presencia silenciosa y difícil de leer, con una sonrisa misteriosa que parecía observarlo todo desde un lugar más alto, como si entendiera la situación con una claridad que las demás no tenían. En el aire flotaba una idea inquietante: todos parecían estar atrapados en una autoconciencia exagerada que se volvía más grave con el tiempo. Por lo tanto, esa sensación dejaba una sombra pesada sobre lo que estaba por venir. Al día siguiente, en el aula, Okabe se sentó en su pupitre con Iña en el asiento de al lado, consciente de que ella era la única que le hablaba con naturalidad. Así, la escuchó conversar animadamente mientras él miraba hacia otro lado, incómodo pero atento. Dentro de su mente, la describió como una chica alegre, linda y muy amable. Con esa imagen construida en su interior, terminó entendiendo que Iña se había enamorado de él. No obstante, aunque intentaba sostener esa idea como una certeza, también se le escapaba una duda que lo tensaba. En la entrada de la escuela, Iña caminaba con ansiedad mientras recordaba haber visto a Kiara cerca de Okabe, y sentía que aquella escena le había dejado una impresión desagradable. Aún así, se repetía que todo estaba bien, porque eso era lo que quería que él pensara. Sin embargo, no podía evitar imaginar que aunque alguien tan atractiva como ella estuviera a su lado, si una chica tan bonita como Kiara le hablaba tan de cerca, Okabe podía emocionarse por simple falta de costumbre. Con esa mezcla de seguridad fingida y nervios escondidos, Iña entró al salón, lo saludó con una sonrisa y le dio los buenos días. No obstante, en cuanto levantó la vista, notó de inmediato a Kiara sentada junto a él. Okabe respondió de forma nerviosa, y además Kiara le sonrió al verlo, lo que hizo que Iña se tensara todavía más. Entonces, Iña saludó a Kiara con rigidez, y por dentro, sintió que desde temprano Kiara ya estaba coqueteando. Acto seguido, Iña comentó con seriedad que parecía que se llevaban muy bien después de un solo día. En respuesta, Okabe se sonrojó, sin saber cómo reaccionar. Por su parte, Kiara, con una expresión neutra, intentó entender si realmente se llevaban bien. Mientras tanto, Okabe sintió que más que llevarse bien, era como si ella solo lo estuviera observando con una atención que lo inquietaba. De pronto, Kiara se sobresaltó, como si estuviera preocupada por causarle problemas. Okabe le dijo que no, aunque al mismo tiempo, se preguntaba por qué ella actuaba así. Entonces,
Kiara desvió la mirada, se ruborizó, buscó palabras, y finalmente se marchó deprisa. Al despedirse con torpeza, dejó tras de sí una sensación extraña. Mientras la veía irse, Iña apretó las manos con celos y se dijo que Kiara era muy linda y que si Okabe veía a alguien así tan de cerca, podía terminar enamorándose. Aún así, sonrió para disimular y le comentó que era bueno que hubiera hecho una amiga. Sin embargo, Okabe con sequedad, le devolvió una frase que sonó a reproche, como si ella actuara como su madre. Luego, con seriedad, aclaró que él iba a la preparatoria para estudiar y que no deseaba hacer amigos ni nada parecido. Al escucharlo, Iña comprendió que Okabe se esforzaba con todo lo que tenía cada día. Aún así, le resultaba imposible ignorar que Kiara se le había estado acercando desde ayer, y esa contradicción la molestó más de lo que quería admitir. En medio de esa tensión, Okabe llamó a Iña, se cubrió la cara rojo de vergüenza, y dejó escapar la idea que lo perseguía, tal vez Kiara estaba enamorada de él. Iña se quedó helada al darse cuenta de que él estaba pensando en Kiara. Y aunque recordó que apenas el día anterior él le había dicho a ella que era linda, empezó a sentirse insegura. Aún así, Iña encontró la forma de responder con calma aparente. Le dijo que cualquiera lo malinterpretaría si alguien se acercara de esa manera. En consecuencia, Okabe alterado, sintió que eso confirmaba su miedo de haberse equivocado otra vez. Entonces, Iña intentó equilibrar la situación, describió a Kiara como misteriosa y le recordó que si no había una confesión directa, tal vez él lo estaba imaginando. Okabe se convenció con rapidez, como si necesitara esa salida. Después, le agradeció y dijo que se alegraba de haberle pedido consejo, porque para ese tipo de cosas, solo podía consultarlo con ella. Esa frase golpeó a Iña por dentro y se repitió en su mente con un eco cálido. Así, su sorpresa se transformó en una felicidad profunda que le iluminó la mirada. Sonrió con confianza, se llevó una mano a la boca mientras reía y le dijo que podía pedirle consejo para lo que necesitara. Luego, Iña se acercó más, con un tono coqueto, y le aseguró que escucharía lo que quisiera decirle, incluso si era sobre la chica que le gustaba. Al inclinarse hacia su oído, repitió esa idea con una intimidad que lo dejó completamente congelado. Okabe intentó negarlo de inmediato, asegurando que no tenía a nadie así. Mientras tanto, Iña se divertía con su reacción, como si no le creyera. Más tarde, junto con su grupo de amigas, Iña observó desde lejos y llegó a una conclusión que la tranquilizaba. Todo indicaba que a Okabe no le gustaba Sano. Con esa idea, se sintió orgullosa, pensando que ella había estado más tiempo con él. Sin embargo, esa tranquilidad se sacudió cuando escuchó una conversación cercana. Alguien comentó que Kiara y Okabe estaban hablando y que eso era raro. En consecuencia, Iña sintió el pinchazo de los celos al preguntarse cómo era posible que ahora Okabe pudiera hablar con Kiara sin problemas. Otra chica señaló que Iña también se llevaba bien con Okabe y Iña respondió con ligereza que se sentaba a su lado. Entonces, las demás comentaron que siempre se les veía conversando alegres y que ella podía hablar de forma divertida con cualquiera. Entonces, alguien comentó que era casi seguro que Okabe estaba enamorado de Iña. Ella se quedó paralizada por un instante y lo negó en voz alta con una sonrisa demasiado rápida. Sin embargo, por dentro se reafirmó en la idea de que tal como sospechaba, él sí estaba enamorado de ella. Además, se convenció de que de una forma u otra, ella era especial y de que para los demás también resultaba evidente. De regreso a casa, Iña se sorprendió al encontrar a Okabe más adelante en el camino y lo llamó con familiaridad. No obstante, se detuvo en seco al verlo junto a una chica hermosa, de expresión suave y seria. La sorpresa, entonces, se mezcló con una incomodidad inmediata, mientras Iña reconocía sin poder evitarlo, lo atractiva que era aquella chica. Al mismo tiempo, Rui le preguntó a Okabe quién era ella, y él bajando la mirada, explicó que Iña era su compañera de clase. Acto seguido, presentó a Rui. Dijo que era un año menor, su amiga de la infancia y que vivía en su vecindario, palabras que para Iña sonaron como un recordatorio doloroso de una cercanía con la que no podía competir con facilidad. Luego, Rui preguntó si Okabe se llevaba bien con todos en clase, y con una preocupación casi maternal, se acercó a él para decir que le inquietaba que desde el kinder, él hubiese estado casi siempre solo con ella. Iña permaneció en silencio, observando la proximidad entre ambos como si un espacio cálido los envolviera y la dejara afuera. Aún así, con una sonrisa falsa para disimular, comentó que se llevaban muy bien y se despidió con rapidez, porque verlo así con otra chica le afectaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Camino a casa,
Iña avanzó sola, cargando una melancolía mezclada con celos reprimidos. Llevaba la mirada baja y los labios apretados, intentando no romperse por dentro. En su mente apareció la idea de que existía otra chica con la que Okabe se llevaba bien, además de sano, y lo peor era que se trataba de su amiga de la infancia. Pensó que ella, en cambio, solo había estado con él un año y que apenas habían hablado unas cuantas veces, por eso se repitió, una y otra vez, que solo era su compañera de clase. A medida que la frustración crecía, apretó los puños, y en su interior, estalló el reclamo. Ella había creído que él no se llevaba bien con las chicas, ella había creído ser la única. Aún así, se obligó a seguir caminando con una determinación forzada y se dijo que Okabe podía hacer lo que quisiera, asegurándose a sí misma que no era como si le gustara. Entonces, a lo lejos, Okabe la llamó por su apellido. Iña se detuvo y giró un poco, intentando sonar indiferente, aunque la tristeza se le notaba en el rostro. Okabe se acercó con vergüenza, se disculpó por aparecer de repente, y después le propuso hacer una reunión para estudiar el domingo. Le explicó que pensaba decírselo al día siguiente, pero que al encontrársela en ese momento, le pareció una buena oportunidad. Iña guardó silencio, procesando lo que acababa de oír, mientras Okabe esperaba su respuesta con paciencia. Al final, ella aceptó con una sonrisa. Además, admitió que la había tomado por sorpresa y preguntó si no sería una molestia estudiar de esa forma. Okabe respondió de inmediato que no y añadió que al contrario, le gustaría que ella fuera. Esas palabras golpearon a Iña con tal fuerza que la dejaron temblando por dentro. En su mente se formó una certeza dulce y luminosa, la idea de que tal como pensaba, realmente le gustaba, porque él estaba siendo directo y además se veía motivado. Ya más relajada, Iña respondió con entusiasmo, y luego comentó que era muy propio de él pedir una sesión de estudio en lugar de algo más. Okabe por su parte, se agitó internamente al imaginar lo que aquella frase insinuaba. Aún manteniendo un tono tranquilo, Iña le dijo que no fuera tímido y que lo esperaba con ansias. Mientras tanto, varias chicas observaban a Rui desde lejos con una admiración evidente. Comentaban con entusiasmo que eran sus fanáticas y repetían lo genial que se veía ese día. La veían caminar con porte elegante y una mirada fría que la hacía destacar aún más. Por ello, entre susurros, mencionaban rumores sobre ella, que quizá era modelo, que había sido la estrella del club de voleibol en la secundaria y que su presencia imponía de forma natural. Rui se mantenía seria, pero escuchaba. Por dentro, en cambio, se afirmaba con tranquilidad en la idea de que así era, ella era genial. Esa certeza la llevó, sin querer, a un recuerdo de la infancia, cuando estaba con Okabe en un momento sencillo que se le había quedado grabado. En su memoria, ella le preguntaba si era bueno ser genial, y el pequeño aquí, con una sonrisa amplia, respondía que sí, porque a él le gustaban las cosas geniales. Rui, sorprendida por la claridad de esas palabras, unió ideas de forma impulsiva. Si a él le gustaban las cosas geniales, entonces a él también le gustaba a ella. Desde ese día, guardó esa conclusión como si fuera una verdad luminosa. Ahora, al recordarlo, se veía sonriendo con una emoción suave, convencida de que le había gustado a Aki desde entonces. Mientras tanto, en ese mismo recuerdo, él caminaba bostezando, sin darse cuenta del significado que ella le había dado. De vuelta al presente, Rui vio a Okabe y lo saludó con amabilidad. Lo llamó Aki con naturalidad, y las chicas a su alrededor se sorprendieron al notar la cercanía con la que lo trataba. Rui sonrió con brillo, le deseó buenos días y Okabe respondió del mismo modo, sin imaginar el revuelo silencioso que se formaba alrededor. Las demás se preguntaban quién era él, cómo se conocían y por qué Rui le hablaba así. Entonces, ella lo explicó con calma, diciendo que era su amigo de la infancia. Ante esa respuesta, las chicas reaccionaron emocionadas, como si todo encajara con una historia especial. Okabe, en cambio, solo observó, todavía sorprendido. Rui, por su parte, se repitió internamente que por ahora, solo eran amigos, como si esa palabra fuera un paso que podía sostener con paciencia. Okabe la miró y pensó que ella seguía siendo impresionante como siempre. Rui, rodeada de halagos y de chicas que se le pegaban del brazo, notó la atención que recibía. Aún así, en su mente aparecía una idea firme: Okabe no tenía por qué preocuparse por su popularidad, porque entre ambos existía un vínculo especial como amigos de la infancia, un lazo que ella sentía distinto a cualquier otra cosa.
Sin embargo, sin darse cuenta, se le escapó un rubor al imaginar que estaban destinados a terminar juntos, como si esa posibilidad fuera demasiado natural como para no creerla. Esa sensación se quebró cuando una chica saludó a Okabe con normalidad y él respondió con educación. Rui observó desde atrás con una seriedad más pesada, y una sombra de celo se dibujó en su expresión al ver a esa chica cerca de él, sobre todo, cuando entendió que se trataba de Kiara. Las conversaciones a su alrededor continuaban y algunas mencionaban que se habían encontrado antes al volver a casa. No obstante, Rui ya no podía apartar la mirada de Okabe y Kiara. En su interior surgió una pregunta insistente: ¿quién era esa chica para aquí? Además, enseguida se dio cuenta de que no era la única en esa situación, porque el día anterior también había visto a otra chica junto a él. Entonces recordó la escena de camino a casa, cuando vio a Iña con Okabe, y aunque en ese momento le habían dicho que era solo una compañera de clase, ahora, al reconstruirlo, comprendía algo distinto. En su mente apareció el rostro de Iña con una sonrisa suave, y Rui llegó a la conclusión de que esa era la expresión de alguien enamorado. Mientras otras chicas la llamaban, Rui no respondía. Estaba atrapada en la necesidad de confirmar lo que estaba pasando, repitiéndose que tenía que asegurarse. Con esa determinación, se acercó a Okabe, y en un movimiento brusco, golpeó la pared junto a él, haciendo que se sobresaltara. Rui intentó recordarse que debía actuar con calma, sin embargo, su cuerpo se movió antes que su razón. Así, lo acorraló y exigió saber quién era la chica que acababa de ver. Okabe se quedó confundido, sin entender por qué Rui actuaba de ese modo. Ella se acercó aún más, presionándolo con una intensidad que reclamaba una respuesta inmediata. En su mirada se mezclaban posesividad y temor, porque lo que necesitaba escuchar era simple: que esa chica no era su pareja y que ella seguía siendo la número uno en su mundo. Okabe, nervioso, explicó que aquella chica era su compañera de clase. En respuesta, Rui repitió esa frase con desconfianza, como si no quisiera aceptarla tan fácilmente. Entonces, él reafirmó que sí. Sin embargo, por dentro, Rui se preguntó si de verdad era cierto, mientras Okabe sentía que ella estaba demasiado cerca. De pronto, Rui se apartó, como si se diera cuenta en un segundo de lo que había hecho. Se quedó rígida, roja, temblando, con la respiración acelerada. Al mismo tiempo, una cadena de pensamientos caóticos la invadió. Sintió que había ido demasiado lejos, que se había mostrado desesperada y que había quedado como una cobarde ante él, sin saber qué hacer para arreglarlo. Fue entonces cuando Okabe, intentando romper el silencio, comentó que eso había sido genial. Rui se quedó paralizada por la sorpresa, y él, todavía nervioso, explicó mejor su idea. La mayoría de la gente no podía empujar a alguien contra una pared con tanta confianza, y ella podía hacerlo gracias a su presencia. Por eso, en su opinión, aquello era genial. Rui no supo qué responder. En cambio, sintió su corazón latiendo con fuerza, aferrándose a la palabra genial como si fuera una señal. Sus ojos se llenaron de lágrimas brillantes mientras se convencía de que si él pensaba que ella era genial, entonces todavía le gustaba. Esa idea la sostuvo por dentro con una energía casi eufórica. En consecuencia, se irguió como si nada hubiera pasado y se repitió que era lo mismo que entonces, que él aún le gustaba. Con una calma que intentaba reconstruir, Rui comentó que parecía que Okabe encajaba bien en su clase y que ahora era más cercano a sus compañeros. Okabe guardó silencio. Rui, al notar esa distancia, acumuló pensamientos mezclados. Se dio cuenta de que había más chicas a su alrededor, y aunque se repetía que eso era normal a esa edad, no pudo evitar un pequeño peso de inseguridad. Para protegerse, Rui adoptó una pose orgullosa. Se declaró la más genial, se aseguró a sí misma que no había ningún problema y se recordó que a Okabe le gustaban las chicas geniales. Luego, como si quisiera recuperar el control de la situación, se disculpó por interrumpirlo y dijo que se iría. Sin embargo, Okabe la detuvo al llamarla, y a continuación, la invitó a una sesión de estudio en su casa. Rui se quedó quieta un instante, como si esas palabras hubieran encendido algo demasiado grande. Por dentro, la idea de la casa de Akari le pareció casi irreal. Entonces, sonrió con un aire soñador y aceptó encantada, recordando que no habían pasado tiempo juntos de esa manera desde la primaria. Okabe, serio, le recordó que era para estudiar. Aún así, Rui apenas lo registró, porque en su interior ya se prometía que aunque él se acercara a otras chicas, ella, su amiga de la infancia, seguiría siendo la número uno. En otro momento del día, Kiara observó a Okabe con una expresión compleja y mencionó que él había invitado a Rui a la sesión de estudio.
Okabe confirmó que sí y añadió que había hecho lo que ella le dijo, también había invitado a Nishin, a Iña y a las demás. Ese detalle pareció alegrar a Kiara. Aún así, Okabe dejó ver que para él no había sido fácil invitar a esas chicas a su casa, ni siquiera siendo solo una sesión de estudio. Por eso, se preguntó por qué Kiara no lo había hecho ella misma. Kiara guardó silencio un instante y luego lo miró con una mezcla de ternura y timidez. Entonces le dijo que era porque era él, usando su apodo con una cercanía que lo dejó inmóvil. Después añadió que si lo hiciera ella, no tendría sentido. En consecuencia, Okabe quedó en shock, sin entender del todo qué quería decir con eso. Aún así, dentro de él apareció otra certeza más simple. Por alguna razón, cuando Kiara le pedía que hiciera algo, él no podía negarse. Más tarde, Okabe caminó por el pasillo escolar pensando que se le había olvidado decirles a las demás que la idea de invitarse había sido de Kiara. Aunque esa omisión le pareció menor, terminó convenciéndose de que todo estaría bien. Mientras esa idea se asentaba, la escena mostró a Kiara, a Rui y a Iña por separado, cada una con una expresión suave, como si el día aún estuviera en calma. Sin embargo, en ese mismo instante, ninguna de ellas imaginaba que se acercaba un caos capaz de cambiarlo todo.